Bienvenidos a la séptima clase de Dirección Estratégica, la mejor asignatura y con el mejor profesor. Reiterar la bienvenida. Les cuento que hoy finalizamos la unidad número 3, que tiene que ver con todo lo que dice relación con el análisis estratégico. Específicamente hoy vamos a abordar el tema de los stakeholders. Siempre al momento de comenzar, les tengo que contar que este es el modelo con el que nosotros estamos trabajando en la asignatura y por tanto, a partir de esto, dice que la formulación de el propósito estratégico de la organización, que tiene que ver con su misión, visión y valores, es el punto de partida que toma la empresa, ¿no es cierto?, para hacer su planificación. Una vez que eso está, surge la necesidad de transformar esa visión y misión en objetivos específicos de resultados, en agregar metas y naturalmente en seleccionar las estrategias que permitan cumplir con esos objetivos. Pero el tomar las decisiones acerca de nuestros objetivos, decisiones acerca de la estrategia y de cómo implementar esta, de cómo elaborar nuestro plan de acción, requiere tener información. No tan solo la información que de manera precedente nos van entregando desde la visión y misión hacia abajo, sino también la información de cómo el entorno nos condiciona, de cómo también nuestras propias capacidades hacen lo mismo, condicionar lo que podemos hacer como empresa. Pero finalmente hay que considerar un tema que es relevante hoy, ¿ya? Y tal vez hoy sea más importante que antes porque hay una mayor impredecibilidad de la aparición de estos agentes que están interesados en participar o en instalar sus expectativas en la gestión de una empresa. Y nos referimos a los stakeholders, también traducidos al castellano como grupos de interés. En la unidad de hoy y en esta sesión vamos a conversar específicamente quiénes son los stakeholders, de qué manera nosotros podemos valorar la presencia de estos stakeholders, cómo los podemos clasificar, dónde los identificamos, y a partir de esa clasificación nosotros podemos hacer un mapa de stakeholders que, más que mapa, es una matriz de stakeholders a partir de la que nosotros podemos hacer la gestión de los stakeholders, porque los stakeholders también se gestionan, y se gestionan no con la finalidad de que nosotros queramos a lo mejor manipular su participación en la empresa, sino que se hace la gestión justamente para tener buenas relaciones y de esas buenas relaciones con los stakeholders derivar todos los beneficios que significa trabajar con los stakeholders. Y por último, vamos a ver el tema de la valoración del poder de estos stakeholders, y en el desarrollo de la temática vamos a ir conversando y entregando algunos ejemplos. Para comenzar el desarrollo propiamente tal de esto relacionado con el tema de los stakeholders, tenemos que buscar un concepto o una idea que lo describa. Y el primer concepto dice que el concepto más genérico de stakeholder, dice que son grupos o individuos que tienen interés o expectativas en nuestra organización y pueden ejercer algún poder, y a través de ese poder ellos van a influir en la toma de decisiones de esa organización. ¿Qué nos interesa a nosotros? Nos interesa que cuando estamos haciendo la planificación estratégica de la empresa y la dirección estratégica de ese plan, o sea, la ejecución propiamente tal, las decisiones estratégicas que tomemos al interior de la empresa sean coherentes con el planteamiento estratégico de la empresa, es decir, con aquello que nosotros queremos lograr. Y en ese conjunto de decisiones que vamos a ir tomando,
generalmente aparecen los stakeholders. Entonces a nosotros nos interesa que principalmente en aquellos temas que son estratégicos, los stakeholders mantengan buenas relaciones con nosotros y podamos beneficiarnos de la aparición de los stakeholders. Porque como dice, ¿no es cierto?, la definición, son grupos o individuos que tienen un interés o expectativas en lo que se hace en nuestra organización. Y si es que pueden ejercer algún poder, van a intentar instalar esas expectativas en la organización y por lo tanto van a influir en la toma de decisiones. Otro concepto dice que son individuos o grupos que tienen una dependencia de la organización para satisfacer sus objetivos. Y esto es bien interesante, fíjense ustedes. Dice que son grupos o individuos que dependen de la organización para satisfacer sus propios objetivos y por lo tanto van a condicionar la consecución de los objetivos de la organización en la medida en que estos objetivos de la organización se aparten de sus propios objetivos e intereses. Es interesante ese concepto y esa forma de mirar a los stakeholders. Yo he comentado a veces referido a este tema y hay cuestiones fortuitas que hacen que una persona o un grupo de individuos se transforme en un stakeholder por una cuestión circunstancial. No es porque esa persona o ese grupo de individuos haya querido ser un stakeholder de una determinada organización, sino que simplemente una circunstancia lo lleva a ser considerado un stakeholder dentro de esa organización. Generalmente a los profesionales bien capacitados les ocurre que por el manejo del conocimiento que tienen, del conocimiento específico, generalmente se transforman en stakeholders. Ojalá siempre sean stakeholders positivos para la empresa y son considerados como personas importantes, pero no por cómo se llaman, ni por cómo visten, ni por dónde viven, sino por el conocimiento, por la especificidad de la información que a veces manejan. Bueno, ¿dónde nosotros encontramos stakeholders? ¿O quiénes son, no es cierto?, aquellos que pueden estar dentro de la categoría de grupos de stakeholders. Y esos suelen tener una influencia o buscan instalar su expectativa en la organización porque hay algo que les dio el poder. Y eso se llama que el grado de influencia está dado por una determinada cuestión. Pero ese grado de influencia tiene que ver con el poder. ¿De dónde viene el poder? Generalmente, los stakeholders son los empleados, los accionistas, los directivos, que están dentro de la organización. Pero también la organización puede encontrar stakeholders fuera de ellas, como por ejemplo los proveedores, los clientes y en general todo aquello que está en la comunidad, pasando por las organizaciones gubernamentales, las organizaciones no gubernamentales, asociaciones de todo tipo, incluso la población que no necesariamente está agrupada, pero que frente a una determinada contingencia se organizan, surgen como una fuerza que finalmente termina transformándose en un stakeholder para la organización. Vamos a plantear algunos ejemplos. Yo les voy a pedir a ustedes que también participen en esto de los ejemplos. Mire, por ejemplo, en el caso de los empleados, valga lo redundante de la palabra ejemplo, en el caso de los empleados, dicen que generalmente es por el manejo de un conocimiento específico que pueden adquirir un poder informal dentro de la organización. Yo les voy a contar un ejemplo muy sencillo
Pero, y me pasó a mí. Yo cuando estaba muy, muy joven, iniciándome en la profesión, de hecho, aún no daba mi examen de grado, pero me faltaban algo así como 2 meses para rendir el examen de grado. Em, yo fui a una entrevista de trabajo en el verano de aquel año, y la persona que iba a ser mi jefe directo decidió que quería trabajar conmigo. Era un empleo, ¿no es cierto?, en un cargo directivo en una universidad privada de aquellos años. Y el jefe directo que yo iba a tener me dice, bueno, pero esto tiene que sancionarlo finalmente el rector, y así que habla con la secretaria para que te dé una entrevista con él. Y si él te dice que, bueno, estamos al otro lado y comienza a trabajar algo así como el 1 de marzo de ese año. Bueno, fui a la entrevista con el rector. Llegué a la oficina, ¿no es cierto? Estaba la secretaria, había un pool de secretarias, ¿no es cierto?, que atendía. Así que me anuncié y le dije que tenía la entrevista con el rector. Y la secretaria me dice, mire, en este momento está en una reunión con unas personas, me dice, pero le voy a avisar que usted llegó. Así que la secretaria entró a la oficina de reuniones donde estaba el rector con estas otras personas, y el rector se asoma y me dice, pasa, pasa, me dice, pasa, adelante. Yo en esa reunión, nada que ver, chiquillo. O sea, yo no tenía nada que hacer en esa reunión. Yo iba a una entrevista, la última entrevista, ¿no es cierto?, para tener ese puesto de trabajo. Y el rector me dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y me dice, sí, sí, tu jefe me habló de ti, me dijo, sí, sí, no, sí, sí, yo te ubico. Y yo le dije, sí, yo también, le dije, y de hecho le traigo salud de una persona que es un amigo en común que tenemos, así que, bueno, ahí fue como para romper el hielo de la relación. Eh, yo algo me manejaba en esto del personal branding, ¿no es cierto? Así que eh, les puedo contar que eh, lo usé en ese momento, ¿ya? Y, y el rector de la universidad me dice, mira, aquí estoy, te presento, y me presentó a las 3 personas con las que estaba trabajando. Me dijo, ellos son de la agencia de publicidad con la que nosotros vemos el tema comunicacional de la universidad. Ah, fantástico, le dije yo, qué bien, sí, sí, sí he visto algunas cosas en la prensa, le dije yo, especialmente en el diario, le dije yo, los anuncios de la universidad. Me dice, mira, aprovechemos que estáis aquí, me dice el rector, y fíjate, me dice, esta es la campaña, cuéntenle ustedes de qué se trata. Yo, insisto, chiquillos, yo nada que ver en esa reunión, pero el rector, no sé por qué, pero me integró a esa reunión. Y a lo mejor era una manera que tenía él de ver si yo me podía desempeñar o no en un ambiente de trabajo como el que a él le gustaba. Bueno, el tema es que me muestran la campaña y el rector me pregunta, ¿qué piensas tú? Imagínense, yo, un imberbe recién apareció, y me preguntan sobre la campaña de comunicación de la universidad. Bueno, yo tenía que decir algo, y lo dije. Y mi comentario fue, bueno, creo que la gente en general se matricula en una universidad porque es universidad, y no porque hay cancha, no porque haya necesariamente áreas verdes, ni porque la universidad se llame de esa manera, sino porque en realidad lo que yo transmito es que ahí hay academia, hay universidad, hay conocimiento, hay crecimiento para el que llega, está la posibilidad de desarrollarse, de establecer redes de contacto, en fin, pero no por otras cosas que podrían aparecer de menos valor, dije yo, para los potenciales clientes. Y el rector dice, oye, buen punto, dice, buen punto.
¿Se fijan? Dice, ¿ya? Eso es lo que nos falta aquí en la campaña, por decir. Y acto seguido me dice, bueno, bienvenido al equipo y hagamos una cosa, me dijo, vaya a trabajar con tu jefe, me dijo, en este tema, pero yo voy a hablar con él para que medio tiempo tú lo dediques a trabajar conmigo porque vaya a ser mi asistente en el tema del plan de marketing de la universidad. No, me dijo, está súper clarito, me dijo, no, sí, sí eso es, así que voy a trabajar contigo. Bueno, chiquillos, yo no tenía nada que hacer ahí en esa reunión, pero me pusieron en ese cargo. Yo no dije que no, porque en realidad a mí me gustaba eso. Y adquirí un poder que yo no esperaba tener. Recién llegado, imagínense, recién aparecido. Y adquirí un poder. Entonces me dice, ¿tenéis teléfono? Y en ese tiempo los teléfonos celulares, chiquillos, no, no eran habidos. Y si es que existían, no estaban a mi alcance por lo menos. ¿Ya? Y de nadie de los que estaba ahí en ese minuto. Entonces me dice, mira, porque ya déjale tu número aquí a la secretaria, me dice, porque yo te voy a llamar para que nos juntemos en esta cuestión de la campaña. Me dice, que tenéis tiempo ahora, ¿no? Sí, le dije yo, sí, como le iba a decir que no. Así que nos quedamos trabajando. Pero de ahí en adelante, desde el momento en que formalmente me incorporé a esa organización, yo no solo ocupaba el cargo para el que me había presentado yo, sino que además, en todo lo que era el tema marketing, era consulta obligada. Y siempre que alguien quería hacer marketing, como había que conversar los recursos con el rector le decía, ya, pero ordena la cuestión y conversalo con Ernesto. ¿Ya? Y yo era como el que daba el visto bueno, o sea, tenía un poder informal sobre el tema comunicacional, ni les cuento. ¿Ya? Bueno, eso me permitió, entre otras cosas, hacer cuestiones interesantes como estar en la producción de un spot de un spot publicitario de televisión para esa universidad. Eh, no, ahí adquirí una experiencia bien, bien rica. Pero yo me transformé en alguien que informalmente tuvo un poder porque yo era el dueño de un conocimiento que en esa universidad pocos manejaban. Y me transformé en el experto en el tema, sin querer serlo. ¿Ya? Pero fui ungido, así, casi de manera milagrosa, fui ungido como el gurú de ese tema dentro de la organización. Y de ahí para adelante es otra la historia que algún día se las voy a contar. Los accionistas. Dice que los accionistas, no, perdón, voy a seguir con los empleados. Eh, Conozco una persona, un profesor con el que alguna vez trabajé, eh, que tiene una especialidad poco, poco común, digamos. Este señor tuvo la suerte en su vida de haber estado viviendo en Estados Unidos por algún tiempo, por una cuestión laboral, y aprovechó su estadía en Estados Unidos, dado que se le iba a prolongar por unos 4 años, aprovechó la estadía para estudiar primero una maestría y después obtener el doctorado en ingeniería nuclear. Imagínense, era como casi la historia, ¿no es cierto?, de la historia de ciencia ficción. Yo soy doctor en ingeniería nuclear, o sea, bueno, este tipo tiene ese grado, ¿ya? Doctor en ingeniería nuclear. Y, y cuando él regresó a Chile, entró a participar como asesor de la Comisión Nacional de Energía Nuclear que hay en Chile. En Chile existen dos centros de energía nuclear, ¿no es cierto? Uno que está en La Reina y el otro que está en Lo Prado, en Santiago. Y él me contaba una vez, sin querer vanagloriarse de esto, me decía, mira,
estamos tan en pañales en esta cuestión que nadie sabe mucho de este tema. Entonces, hoy día aquí se está haciendo en materia de energía nuclear, las decisiones, las inversiones que se están tomando, son las recomendaciones que los tres expertos que existimos ahí en el centro damos. Y nadie nos discute nada, po. Ah, ¿quién me puede decir a mí que no es así la cosa? Nadie, po. Si, ¿cuántos, ¿cuántos tipos tienen el conocimiento que yo poseo? Así. Y eso que yo no soy una gran cuestión en el tema nuclear, pero ¿quién más en este país me puede discutir acerca de esto? Solamente discutimos entre nosotros tres, por los que trabajamos ahí en la cuestión. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Y qué es lo que no hay que hacer? Lo que yo digo, po. Lo que al final nos ponemos de acuerdo los tres que estamos ahí y me decía, si nosotros no quisiéramos trabajar, diríamos que no se puede hacer y punto. ¿Y quién nos va a decir que no es así la cuestión? Bueno, lo mismo ocurre al interior de las organizaciones hoy día, ¿no es cierto? Con una cuestión que pareciera ser para nosotros ciencia ficción y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con todo el mundo de los negocios digitales. Y no propiamente tal con el negocio digital, sino que con todo lo que está detrás como soporte del negocio digital. ¿Cuántos expertos en Watson hay en este curso? ¿Alguien maneja Watson? ¿Alguien sabe lo que es Watson? ¿Cuántos expertos en blockchain hay en este curso? Si hicieron el curso con la profesora Karen, saben lo que es blockchain, ¿no? Pero, ¿quién maneja? ¿Quién ha desarrollado algo en blockchain? ¿Quién ha desarrollado una aplicación de inteligencia artificial utilizando una plataforma Watson? Lo que está detrás, ¿no es cierto? Llamémosle el back office, ¿no es cierto?, de el negocio digital, así de grande el signo de interrogación. Entonces, cuando usted se junta con estos especialistas, y yo se lo digo con conocimiento de causa porque asesoro una empresa que entre otras cosas se dedica a hacer inteligencia artificial, se dedica a dos cosas, una de ellas inteligencia artificial, la otra es arquitectura de negocios digitales. Su lenguaje, la terminología que usan, no la entiende, no la entiende nadie, solamente ellos. Entonces, cuando estos tipos te dicen, eh, no, es que eso sería extraordinario que lo pudiéramos hacer, pero o sea, no hay herramientas que permitan hacer esto. ¿De dónde tú le vas a decir no? Si esto lo podríamos hacer con esta otra herramienta. O sea, imposible, ¿no? Entonces, ¿qué decisiones se toman dentro de esa organización cuando tú dependes de un conocimiento específico que tiene un empleado o un grupo de empleados? Las decisiones que se toman son aquellas que obedecen a esos intereses. Entonces, ¿por qué es importante que yo mantenga buenas relaciones con estos stakeholders que tienen un poder informal? Para que sus expectativas estén en armonía con las mías. Entonces se dice que yo entro, me integro a un nuevo modelo de gestión que se llama el juego del poder dentro de una organización. Y eso tiene que ver con un ámbito político, ¿ya? La política tiene que ver con eso, con el juego del poder dentro de una organización. Y es un tema que a lo mejor a alguno le puede fascinar. Es un tema fascinante, ¿ya? De hecho, una de las cuestiones más contemporáneas en el tema de la gestión dice que la gestión se entiende como la política, la gerencia y la visión política y gerencia de la organización. Entonces hay tres ideas importantes ahí. Pero una de las ideas importantes
es que cuando usted está haciendo la dirección estratégica de una empresa, necesariamente usted se va a meter en el tema del poder y por lo tanto va a tener que hacer una gestión política de su empresa respecto de los stakeholders. ¿Para qué? Para que mantenga buenas relaciones con ellos y pueda cumplir los objetivos de su empresa y satisfacer las expectativas que tienen esos stakeholders. Cuando yo tengo posiciones encontradas con los stakeholders, voy a tener que entrar a negociar. Y ahí, el que tiene más poder necesariamente va a ganar el pulseo, ¿no es cierto?, que se va a hacer en ese minuto. Bueno, obviamente que los accionistas tienen el poder porque tienen el control sobre los recursos. Los directivos dentro de una empresa, de acuerdo a la estructura jerárquica, tienen el poder formal. O sea, el gerente general, el presidente de la compañía, los gerentes funcionales, etc. Pero también los proveedores pueden ser un, un agente que aparezca como un stakeholder. ¿Por qué? A ver, dice aquí control de los insumos estratégicos. Vamos viendo, chiquillos. Se abre el club de puntos de dirección estratégica. ¿Por qué creen ustedes que los proveedores, qué cosa técnicamente es lo que le da a los proveedores la posibilidad de ungirse como stakeholder de una organización? ¿Cómo lo entenderían ustedes? Porque debo considerarlo. El proveedor es alguien al que yo le estoy comprando y él me debería tratar como su cliente y me debería tratar bien, pero no debería incidir en mi toma de decisiones. Sin embargo, lo puede hacer. Cuando dice control de los insumos estratégicos, díganme ustedes, ¿cómo él puede afectar mi gestión a través del control de los insumos que yo denominaría estratégicos para mi empresa? ¿De qué manera? Cuéntenme. Puntito. No tiene por qué estar correcta la respuesta. Aquí lo importante es que participemos y es que veamos si lo que yo pienso tiene que ver o no con esto. ¿Quién sabe? ¿Cómo los proveedores se pueden transformar en un stakeholder? Quizás cuando es el único proveedor, entonces nosotros dependemos directamente de él. Cuando es el único, dice usted, El único Franco. proveedor. ¿Mm? Quizás cuando es el único proveedor, entonces sí o sí dependemos de él. Ya, Entonces, la toma de decisiones afectan a él y básicamente nos tiene con todo el poder. y de todas maneras, cuando el proveedor, ya he dicho algo muy importante, Franco. Eh, no se olviden que Franco es mi sobrino, ¿eh? Franco Fernández, ¿cierto, sobrino? Obviamente, tío. Bien. Eh, Fíjense ustedes que Franco dijo algo muy importante. Los proveedores adquieren poder. Y de hecho en el modelo de las 5 fuerzas de deporte se llama el poder de negociación de los proveedores. Y una de las cosas que le da poder a los proveedores sobre mi organización es el control de insumos. Y cuando un proveedor controla los insumos, puede hacer conmigo básicamente 3 cosas. Primero, subirme el precio de los insumos. Y va a afectar mi gestión, ¿no es cierto? Que va a afectar mi presupuesto. Segundo, puede controlar la cantidad de insumos. Yo quiero 10, pero él me dice, no, mira, 8. Y con esos 8, mi producción va a ser el equivalente a 8 y no el equivalente a 10. Y a lo mejor yo tenía proyectado vender 10, pero voy a tener que vender 8. Entonces, puede afectar, en definitiva, mis ingresos. Pero también puede afectar la oportunidad en la que entrega los insumos. Es decir, yo quería que me entregara los insumos mañana, pero él me dice, no voy a alcanzar para mañana, así que la próxima semana, próximo lunes, próximo martes, próximo miércoles, en fin. Yo voy a perder una semana de producción, voy a tener a lo mejor la planta sin actividad, voy a tener a los trabajadores mirando las estrellas, ¿verdad? Porque no tengo los insumos.
¿Y por qué yo no le puedo reclamar? ¿Por qué yo no le- Porque él tiene el poder pues, y tiene un control sobre lo que hace. Por tanto, en definitiva, afecta qué cosa, la rentabilidad de mi negocio, porque o me impacta sobre los costos o me impacta sobre los ingresos. Y eso se traduce sobre un impacto en la rentabilidad de mi negocio. Entonces, ¿me interesa a mí manejar correctamente la relación con este proveedor, llamémoslo estratégico? Obviamente que sí, porque si no, todo lo que yo quiero hacer que dependa de él, tengo que verlo con mucho cuidado. Ya, muchas gracias, Franco. En el caso de los clientes, no respondo a usted, Franco, ni que si no van a pensar que tenemos arreglar las preguntas, ¿no? Que yo me coludo con mi sobrino. Ya, ¿por qué es importante manejar las relaciones con aquellos clientes, ¿no es cierto?, que sean considerados de poder para la organización. Miren, les cuento un caso. Como ejemplo nada más, sin dar nombre ni apellido, pero una compañía en la que yo trabajaba tenía un cliente muy importante. Y ese cliente, en realidad, como era tan importante, tenía un trato preferente para el gerente general de la compañía, ¿ya? Y siempre había que darle un trato preferente. Entonces un día ese cliente en un almuerzo con el gerente le dice, oye, tengo un sobrino que a lo mejor tú le podés dar una peguita en tu empresa. Bueno, ahí llegó a trabajar el sobrino de la empresa y lo tuve que contratar, po, decía el gerente. ¿Cómo le iba a decir que no a ese cliente, po? Y el cliente más importante que yo tengo. Si este cliente no me compra, decía, no comemos a fin de mes, dependemos de este cliente. Entonces, ¿cómo no le voy a contratar al sobrino aquí en la empresa? ¿Cómo no le voy a dar una peguita? No, a lo mejor no era un cargo relevante, no era para que fuera el subgerente de la empresa, pero era un puesto dentro de la organización. Pero tenía que hacer algunas concesiones, ¿te fijas? Entonces, ¿qué puede hacer ese cliente importante dentro de tu empresa? ¿De qué manera te puede afectar a ti como stakeholder? Un cliente importante, ¿cómo te afecta? ¿De qué manera? ¿En qué influye ese cliente importante? ¿Hacia Profe, dónde? que la empresa depende de él en gran cantidad de sus ingresos. ¿Ya? Y eso le da a él un poder, ¿no es cierto, Claudia? Sí, Ya, y con ese poder, él, ¿qué podría pedirnos a nosotros? Olvídese eh, de que nos va a pedir que le contratemos al sobrino, pero en la relación que hay entre cliente y proveedor, ¿qué nos podría pedir que a nosotros nos puede afectar? quizás que eh, como que le dejemos algunas cosas como con descuento o cosas así. Muy bien, ¿no es cierto? Puede afectar los precios. Y si afecta nuestros precios, va a afectar nuestros ingresos, ¿sí? O sea, muy bien, Claudia. Puede incidir en nuestros ingresos, porque nos regula los precios. Yo puedo, a lo mejor como compañía, tener la necesidad de hacer un ajuste en mis precios, pero el cliente me dice, oye, a mí no me vaya a subir el precio. Me imagino que no me vaya a subir el precio. ¿Y qué le dice tú a ese cliente? Obviamente uno le dice, no, pues, ¿cómo se te ocurre a ti? No, pues si tú un trato especial. Listo, y sería todo. Sería todo. Aunque ustedes no lo crean, aunque ustedes no lo crean, empiezan a ocurrir cosas. per- Perdonen que yo cuente una humilde experiencia, ¿ya? Humilde experiencia personal respecto a esto. Hace muchos años, hace harto tiempo, piensen que a lo mejor fue el 2007, ya ni me acuerdo ya. Yo cuando era el 2007, en esa oportunidad, cuando
aún era director de la escuela de posgrado de la facultad, de la escuela de graduados. Yo me embarqué en un proyecto con la editorial Pearson, Pearson Educación, una editorial a nivel mundial poderosísima, Pearson. Y a mí se me ocurrió una idea que después la Pearson bautizó como el Custom Publishing. Nosotros en el posgrado utilizábamos muchos textos, muchos libros de la editorial Pearson, pero los profesores del posgrado no usaban un libro completo, sino que, por ejemplo, del autor A usaban los 2 primeros capítulos, del autor B usaban el capítulo 7 y 8, del autor C. Entonces, los profesores como que armaban una especie de libro, pero juntando capítulos de libros de distintos autores. Y curiosamente, muchos de esos libros, por la cercanía que yo había generado con la gerencia de Pearson, yo un día les propuse por qué no armábamos un libro a partir de los capítulos de los libros y armábamos un libro especial para el posgrado. Entonces ellos lo preguntaron a nivel de sugerencia y le dijeron que sí, pues, y obvio, si son todos los autores nuestros y nosotros tenemos los derechos sobre la propiedad de lo que está escrito en los libros, juntemos los libros. Entonces yo me embarqué con ellos en esa experiencia y me acuerdo que mandamos a imprimir algo así como 1000 ejemplares de 3 libros, y entre paréntesis todavía están en la biblioteca de la escuela. Y hicimos 3 libros. Hicimos un libro de gestión, un libro de marketing y un libro de finanzas, creo que hicimos. 3 libros. Y todos los profesores del posgrado se pusieron a trabajar en eso y al final los profesores aparecen como los grandes compiladores de este libro. Bueno, por esa cuestión, a mí me dan un trato preferente. Yo no lo pedí, pero yo me transformé en una persona importante para Pearson. Y me daban un trato preferente y me invitaban a muchas cosas de la Pearson. Y fue tanto así que, como sabían en la Pearson, que yo, acá en Chile por lo menos, que yo tenía algunos vínculos en la Universidad Estatal de San Diego, este paréntesis donde estudió el profesor Marcelo Cuevas, ¿ya? Algún día le preguntan al profe Cuevas cómo llegó allá a la Universidad Estatal de San Diego y por qué pudo estudiar ahí, ¿ya? Y yo tenía unos vínculos, yo estaba tratando de hacer algo con un profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de San Diego. El profesor se llama Stephen Robbins. Seguramente les suena porque deben haber leído ustedes algo de Stephen Robbins. Bueno, cuento corto, chiquillos. Nuevo libro de Stephen Robbins en castellano. Y la persona me dice, ¿por qué no lo revisas el libro? ¿Y qué tenía yo que revisarle el libro a Stephen Robbins? Pues, imagínense. Sí, o sea, yo tenía que revisar la traducción, pero ¿qué tenía yo que hacer ahí? ¿Ya? Entonces, bueno, yo me declaré que era no competente para revisar el libro, porque además no estaba en mi área de especialidad. Pero igual aparezco mencionado en el libro. Entonces, ¿por qué ese trato para mí? Entonces, eh, siempre que venía el gerente para Latinoamérica a visitar Chile, eh, siempre me iba a ver a la universidad. Imagínense, que ir a verme a mí, ¿no? ¿Ya? Pero yo parece que era importante para la editorial. Y cuando me empezaron a preguntar muchas cosas para que los ayudara, la editorial quebró, pues chiquillo. Dejó de existir la Pearson. ¿Ya? Pobre gente de la Pearson. Ya. Ok. Sigamos. Y aquí viene la parte más importante. Y aquí ustedes, por favor, cuéntenme todos los ejemplos que quieran. La comunidad. La comunidad a veces aparece como un stakeholder
inesperado y que incide, ¿no es cierto?, en todas las decisiones, a veces más estratégicas que tiene una empresa. Cuéntenme ejemplos de cómo la comunidad, de cómo la sociedad de repente se transforma en un stakeholder. Cuéntenme ejemplos, caso. Profe, Carolina, tengo un ejemplo de la planta de Puchuncaví ya, o la técnica de ventanas. correcto, Bueno, había un tema de Puchuncaví y de ventanas por el tema de la contaminación que exacto, estaba afectando a toda la comuna. Entonces, en las defensorías ecológicas, por ejemplo, ya, cuando la comunidad se agrupa para defender finalmente su territorio, o que la empresa respete a la comunidad donde está inserta más que solo sus utilidades. claro, fantástico, sí. Ese es un claro ejemplo de cómo la comunidad tiene un efecto, ¿no es cierto?, sobre la gestión de un grupo de empresas. Sí, fantástico. Muy bien, Carolina. Otro ejemplo, que ustedes conocen muchos ejemplos, de Chile, del extranjero, muchos. Y les pregunto, para que piensen, para que refresquen la memoria respecto de esto, porque este es un ejercicio interesante, porque ayuda a identificar de dónde podrían aparecer stakeholders, que es uno de los trabajos, aunque ustedes no lo crean, es una de las cuestiones de las que se tiene que preocupar el gerente cuando hace la dirección estratégica, de identificar a sus potenciales stakeholders. Los stakeholders no te pueden tomar por sorpresa. Por lo tanto, hacer este ejercicio es súper bueno, ¿ya? Porque te sensibiliza respecto de dónde podrían aparecer los stakeholders. Entonces, siempre es bueno conocer lo que ocurre en el mundo y que tenga referencia con esto. Incluso se Hidroaicén, ve, sí, sí. Hidroaicén, Alto Maipo, todos esos proyectos han Ah, sido, ya, Mariela, muy bien. Cuénteme, ¿eh? bueno, en realidad era el impacto que tenía dentro del medio ambiente estos proyectos. Ya, perfecto. Y Sí, bueno, al intervenir como los caudales, dejaban a los pobladores como sin agua, o les reducían las cuotas de agua. ya. Y por lo tanto la comunidad hace algo para que... Claro, se manifiesta en contra Bien, de estos ya. proyectos. Y ahí que tiene que hacer la empresa, tiene que negociar con la comunidad, tiene que ceder a parte de las presiones de la comunidad. ¿Mm? También está el caso de Huasco, Ya, cuénteme. porque ahí, por ejemplo, la termoeléctrica afectaba la calidad de vida de las personas, las comunidades igual se juntan para Ya, evitar que usen el petcoque, que es como el residuo del Claro, petróleo. las micropartículas o partículas que dejaban en el ambiente. sí, ¿no es cierto, Mariela? Sí. Claro. Fíjense que yo tengo un caso al revés, donde la comunidad adora a la empresa. Eh, Fíjense ustedes que en un proyecto de la empresa, de una de las empresas de la minería del grupo Luxich, eh, se me fue el nombre de la mina. Eh, bueno, en, en una de las localidades donde ellos tienen un yacimiento, y, hicieron una, un acuerdo con la comunidad. Era un pueblo originario, ¿no es cierto?, del altiplano. Eh, y cuando ellos abrieron la planta, lo que, lo que hicieron fue integrar a la comunidad, integrar a la comunidad al proyecto y ver la manera en que la comunidad podía ser parte del trabajo o prestando algún servicio al proyecto.
y de qué manera, preguntándole a la comunidad, el proyecto podía ser más amigable con ellos. Miren, las señoras, ¿no es cierto?, de esa comunidad, en general aymaras, manejan los camiones de la minería. Antes se dedicaban, ¿no es cierto?, a la ganadería, hoy día son choferes de los camiones de la empresa. Entonces la empresa lo que hace, mantiene buenas relaciones con esa comunidad, que son sus stakeholders, y la comunidad está feliz con la empresa. He visto casos, este caso está éticamente muy bien manejado, ¿ah? Es como aparece a veces citado como un ejemplo de cómo tú puedes trabajar correctamente con la comunidad cuando consideras que es un stakeholder importante. Pero les cuento otro caso que es feo, ¿ya? Yo lo conocí en otro país, específicamente en Guatemala, y es feo el caso de cómo lo hizo la empresa. En Guatemala, el 75% de la población son comunidades indígenas y viven generalmente fuera del radio de la capital. Y en una de esas zonas, que se llama San Marcos, hay un tremendo proyecto de minería de oro, donde obviamente apareció una de las grandes compañías, eh, hacerla que ganó la concesión, ¿no es cierto?, para la explotación de ese yacimiento de oro. Entonces, obviamente que iban a tener un impacto sobre las comunidades indígenas de la zona. Iban a tener muchos problemas con sus tierras, y como decía Mariela, ¿no es cierto?, problemas con el agua, lo mismo que mencionaba Carolina y Franco. ¿Y saben lo que hizo la empresa? Los hizo socios de la compañía. Y les dijo, mira, ustedes van a tener un porcentaje de las acciones de la empresa por el hecho de formar parte de la comunidad, y todos los meses les llega un chequecito. Y a pesar de que se ven afectados, ¿no es cierto?, no tienen tan buena calidad de vida como antes, hoy día pueden hacer su vida a otro lugar, porque tienen todos los meses un chequecito de la compañía. Entonces, en el fondo lo que hizo la compañía los compró nomás, ¿ya? Y como ellos no tenían mucho que ver en el tema, tampoco estaban organizados, fue conversando de a uno, divide para gobernar, fue conversando de a uno con ellos y los tiene como socios. ¿Ustedes creen que se oponen a que se vaya la compañía de ahí? No, no se oponen. Son stakeholders que defienden a la empresa. Porque si deja de estar, se me acaba el chequecito que yo recibo todos los meses. Feo, pero son cosas que a veces se hacen, ¿ya? Y que están reñidas, ¿no es cierto?, por lo menos en mi punto de vista, con la ética del negocio. ¿Ya? ¿Por qué es bueno tener estas adecuadas relaciones con los stakeholders? Porque en primer lugar va a facilitar una mejor gestión del riesgo y la reputación que tenemos nosotros con nuestros potenciales stakeholders. Porque permite a las empresas muchas veces aprender y a tener un mayor respeto en relación a los intereses de esa comunidad, y muchas veces el conocimiento que ellos nos transmiten nos permite a nosotros mejorar nuestros propios procesos, nuestros productos, nuestros servicios. Vamos a ganar la confianza entre ambas partes. Vamos a poder comprender, ¿no es cierto?, el contexto, ¿no es cierto?, de los negocios, y puede ser muy complejo desde el punto de vista del conocer a estos stakeholders,
que incluso nos puede llevar a que ellos mismos nos alienten a desarrollar nuevas actividades o nuevas oportunidades de negocio. Nos ayuda a informar, educar e influenciar a los stakeholders y al entorno empresarial para una mejor toma de decisiones, a conducir un desarrollo social más equitativo, de lo que estábamos conversando, ¿verdad? Y que tenga que ver con el respeto, ¿no es cierto?, a muchas de las cuestiones de, principalmente en el caso de las comunidades. Y transferir conocimiento, transferir recursos, tecnología, para combinar, ¿no es cierto?, los esfuerzos. Y a veces cuando yo tengo buenas relaciones con mis proveedores, tengo buenas relaciones con mis canales de distribución, no se olviden ustedes que yo puedo tener una cadena de valor compartida con eslabones que me aporta el proveedor, eslabones que me aporta el canal de distribución. Y eso a mí me da, entre comillas, cierta ventaja competitiva respecto de los demás participantes del sector. Entonces también me permite eso, si es que ellos son un stakeholder importante. Aquí hay un ejemplo, ¿no es cierto?, que preparó la profesora Tania, y dice que el grupo Telefónica tiene identificado 5 grupos de stakeholders. Y básicamente se refiere en primer lugar a los clientes. Dice que el grupo Telefónica cuenta con más de 120 millones de clientes en los lugares donde está establecida y prestando sus servicios. En las diferentes empresas del grupo trabajan 173.000 personas, de las que el 62% se encuentra en América Latina. El grupo tiene aproximadamente 1,5 millón de accionistas. El grupo colabora con más de 15.500 empresas, que son sus proveedores. Y en general con la sociedad son más de 500 millones de personas en cerca de 50 países que se relacionan con las empresas del grupo. Y el grupo Telefónica tiene absolutamente claro quiénes son y de dónde pueden provenir los stakeholders. Estas compañías van a un determinado sector e instalan algo. Las antenas. ¿Antenas? Ah, Claudia, ¿y quién más habló? Sé que Claudia yo, habló. profe, Mariela. Mariela, ya Mariela. Digo, las antenas de telefonía móvil, ¿verdad? Y la comunidad protesta porque la antena, en fin, y que, ok. Y el grupo corre la antena un poco más allá nomás. Pero antes de la antena, los mismos vecinos decían, oh, la señal es pésima aquí, vamos a cambiar de compañía. Ya. Entonces, cuando le van a solucionar el problema, reclaman y que no quieren la antena. Pero al final la antena está. ¿Y dónde termina la antena? Díganme ustedes, ¿dónde termina instalada la antena? La respuesta es re simple. ¿Dónde termina instalada la antena? Si la antena originalmente se iba a instalar en ese lugar y se tuvo que trasladar a otro. ¿Por qué se puede instalar en ese otro lugar y no en el que originalmente se pensaba? Porque en el primer lugar le aparecieron stakeholders. Y en el segundo, si es que los hay, son menos influyentes. Tienen menos poder. Y este ejemplo es bastante ilustrativo. Esta es una compañía farmacéutica internacional que dice que los stakeholders son grupos, pero dentro de sus grupos hay subgrupos. Y que es importante que una empresa haga una categorización o una clasificación de sus stakeholders, ya sea dentro de categorías de stakeholders y dentro de esa categoría los subgrupos. Por ejemplo, dice, en los empleados, mis subgrupos son
la alta dirección, los mandos intermedios, el personal, los sindicatos, nuevos empleados, empleados potenciales, empleados que han dejado la empresa. ¿Y por qué los subdivide en categorías? ¿A alguien se le ocurre por qué están subdivididos los grupos? Porque, ¿eh? Uno dice, ya, los empleados pueden ser stakeholders, pero ¿por qué yo, a su vez, hago una división de estos empleados en distintas categorías? ¿Puede ser por el grado de importancia? Muy bien, Claudia Teresa, por el grado de importancia. Muy bien. Pero hay una mejor razón todavía. Porque pueden afectar en distintas formas. Claro que sí, Franco, muy bien, porque pueden afectar de distintas formas. Y si nos afectan de distinta manera, quiere decir que hay algo diferente que tienen entre ellos. Y no necesariamente puede coincidir. Y estamos hablando de sus tipos. Empieza con I. Información sobre la empresa. No, le Influyente. sigue una N. Influencia. No influencia. Tienen, Interés. muy bien, Carolina. Pueden tener intereses o expectativas distintas. Entonces yo puedo decir, claro, los empleados son stakeholders y pueden aparecer como un stakeholder importante, pero a lo mejor tienen intereses y expectativas distintas, por lo tanto se satisfacen de manera diferente. Entonces no los puedo meter todos dentro de un saco. Entonces los tengo que subcategorizar. Lo mismo hace con los inversores. Esta compañía dice, no para mí no son todos los inversores iguales porque hay algunos que tienen ciertas expectativas, tienen ciertos intereses y por lo tanto los clasifica. Lo mismo con los clientes. Esta compañía reconoce subgrupos de clientes que pueden ser potenciales stakeholders. Por ejemplo, dice las compañías nacionales de servicio de salud, los médicos, los pacientes, las clínicas privadas, los hospitales, los farmacéuticos, los mayoristas, los clientes internos, en fin. Dice, no todos los clientes son iguales, porque tenemos expectativas distintas, niveles de poder distintos, y por lo tanto podemos tener intereses e influir de una manera diferente, como lo decía Franco. Lo mismo el caso de mis competidores. Claro, yo tengo competidores, pero los competidores podrían ser un stakeholder. ¿A alguien se le ocurre por qué un competidor podría ser un stakeholder? ¿Por qué un competidor se puede meter en mi gestión o puede afectar mi gestión? Interesante, ¿no? Un competidor podría ser stakeholder. Mire, no sabía eso yo. Porque es la información del entorno, entonces esa competencia se puede transformar en un sustituto para el Bien. cliente, digamos, elegir entre Claro. una u otra. Claro, perfectamente. ¿Ya? Perfectamente. Puede debilitar mi posición en el entorno, ¿verdad? Pero fíjate ahí, Carolina, que hay algo más atrevido todavía que puede hacer el competidor. ¿Qué es lo más atrevido que puede hacer el competidor conmigo? Empieza con C y le sigue una R y una O y una M. ¿Me puede? Robinson, usted que participa harto en el curso. Robinson Ignacio, ¿sabe usted? ¿Qué puede hacer un competidor con mi empresa? ¿Me puede? ¿Cómo? O sea, tenía una idea, pero no era con la palabra que usted estaba. Pero cuénteme, pues, Robinson, ¿cuál era su idea? Es que toda decisión que haya tomado mi competidor influye en la estrategia de mi empresa. Por eso siento que tiene grado de importancia.
Claro que sí, porque su estrategia, ¿no es cierto?, condiciona también la mía, ¿ya? Muy bien, Robinson, muy bien. Pero lo más atrevido que puede hacer un competidor conmigo es comprarme, po. ¿Me puede comprar un competidor? Claro que me puede comprar. Y eso es una amenaza, ¿no es cierto? Es una amenaza. A lo mejor es una oportunidad para los dueños de la empresa, pero para mí, que soy el gerente de la compañía, no lo es. Y así clasifica esta empresa a sus proveedores, en fin, clasifica a los competidores, los medios de comunicación, a sus socios, a las comunidades locales, a las comunidades académicas y científicas. Es decir, aquí hay un muy buen ejemplo de dónde pueden aparecer de repente los stakeholders. Pero aquí llegamos a un tema crucial dentro de lo que es el tratamiento de los stakeholders. Los stakeholders yo los puedo clasificar dentro de una matriz. Y existen dos matrices de stakeholders. La primera se llama la matriz de poder predecibilidad. Y el poder tiene que ver justamente con el grado de la influencia que pueden tener sobre nuestra empresa, y la impredecibilidad, que está en el otro eje, tiene que ver con cuán fácil es reconocer sus intereses o expectativas, o cuán difícil puede ser identificar que aparezcan como un stakeholder. Porque fíjense ustedes que si hay un stakeholder de bajo poder, en general los stakeholders de bajo poder son poco preocupantes, que en la medida en que no vean alterado su cuota de poder, no van a ser relevantes para la empresa. Sin embargo, cuando estos son altamente predecibles, a pesar de que tengan bajo poder, y yo sé que van a estar ahí, voy a tener que manejarlos, nada más. Voy a tener que mantener una buena relación con ellos, como para que no metan bulla, para que no hagan ruido en la gestión de la empresa, sean estos externos o internos. Pero si son impredecibles, si no sé qué expectativas tienen, y peor aún, si no sé que eventualmente podrían constituirse como stakeholder, quiere decir que yo con ellos voy a tener un grado de dificultad. Pero afortunadamente para mí, cuando aparecen estos stakeholders con bajo nivel de impredecibilidad, aquellos que yo no pude advertir que querían instalar su expectativa o que tenían algún interés en lo que se está haciendo dentro de la compañía, si son de bajo poder, yo voy a tener un alivio, voy a poder respirar un poquito más tranquilo. ¿Por qué? Porque dado que tienen bajo poder, no pueden afectar propiamente tal mi gestión. Pero fíjense ustedes que el mayor desafío para una empresa es cuando aparecen estos stakeholders inesperadamente, que no es fácil visualizar que podrían existir si tienen alto poder y se constituyen con alto nivel de poder. Eh, a veces hay enfrentamientos directos con un gremio, por ejemplo, con un sindicato, eh, o, o con proveedores, o, o con un grupo de empleados de la competencia que al final, no sé, no quieren que esa compañía te venda a ti, ¿no? Podrían ser de gran preocupación para la empresa. La segunda matriz tal vez sea más importante que la primera y permite hacer una gestión más efectiva de los stakeholders. Porque dice que hay dos cosas importantes: el nivel de interés o el grado de expectativas que tengan en mi gestión,
y el nivel de poder. Aquí en la parte del nivel de interés o el grado de las expectativas me faltó alto, ¿ya? Pero supone que aquí debería decir alto. Me acabo de dar cuenta que me comí la palabra alto. Ya. Entonces dice, cuando el poder es alto, y a su vez tienen un alto nivel de interés y sus expectativas son importantes respecto a lo que quieren hacer en mi organización, se transforman en unos stakeholders que se llaman jugadores claves. A esos jugadores claves yo debo dedicar mi gestión. Si sus intereses están encontrados con los intereses de mi empresa, es decir, caminan en un sentido diferente, ¿qué voy a tener que hacer yo con los jugadores clave? Negociar. Pero si son intereses que van en la misma dirección que los intereses de mi compañía, quiere decir que van a ser un muy buen aliado para que finalmente la compañía pueda hacer lo que necesita. Repito, si sus expectativas van por otro camino, quiere decir que yo voy a tener que negociar con esos jugadores clave. Ahora, si tienen igual un alto nivel de interés en la compañía, pero no tienen poder o un poder más exiguo, basta con que yo los mantenga informados para que no hagan ruido, ¿no es cierto?, en la gestión. Pero en la medida que cambia su poder, eso es lo interesante. Entonces, fíjense que con esta matriz uno puede hacer la gestión de los stakeholders. Porque cuando, a lo mejor yo no puedo cambiar el nivel de interés que ellos tengan o el nivel de expectativas que tengan respecto de mi organización, pero a lo mejor yo puedo hacer algo para bajar su nivel de poder. ¿No? Interesante. Y es por eso que lo que viene tiene relación directa con esta materia. Las fuentes del poder. Hay fuentes de poder internas y fuentes de poder externas. Las fuentes de poder externas son el control de recursos estratégicos, implicación en la aplicación de la estrategia, la posesión de determinados conocimientos que tienen que ver, ¿no es cierto?, con cuestiones fundamentales que hacemos nosotros y que aportan el valor a la gestión para nuestros clientes, o a través de algún vínculo que privilegie, ¿no es cierto?, su relación con la empresa. Y las fuentes de poder internas, la jerarquía, ¿no es cierto?, los grados de influencia, el control de recursos internos, ciertos conocimientos o habilidades como los que yo le contaba en el ejemplo, el control del entorno o el manejo, ¿no es cierto?, de cierta información o de ciertas organizaciones del entorno. Esto significa el tener buenos contactos, una persona que tiene buenos contactos, buenos vínculos con las organizaciones del entorno, eh, le da cierto poder. Y si nosotros como escuela, ¿no es cierto?, ya quisiéramos hacer una actividad, pero sabemos que para esa actividad hay que pedir un permiso en la municipalidad y ese permiso es difícil de conseguir, ya supongamos que estamos en una cosa así y dicen, pero es que, no sé, el profesor tanto o el papá de no sé quién, o bueno, esa persona con ese grado de influencia se transforma rápidamente en un stakeholder. Y la implicación en la aplicación de la estrategia. ¿Qué tan dependiente es la ejecución del plan de acción de esa persona? Entonces, si yo sé que, por ejemplo, la fuente de poder de este stakeholder tiene que ver con el control de los recursos estratégicos, yo puedo bajar su nivel de poder y puedo buscarme otro proveedor. Entonces, si yo tengo un proveedor alternativo, ¿qué pasa con ese proveedor que maneja ciertos recursos estratégicos? Le bajo su nivel de poder. Le puedo decir que no. Entonces, a lo mejor era un jugador clave y ahora lo estoy transformando en un jugador al que solamente tengo que mantener informado. De eso se trata la gestión de los stakeholders. Y por eso estamos hablando del juego del poder y de una gestión de la política dentro de la empresa. Piensen ustedes
que hay un empleado, ¿no es cierto?, que tiene un conocimiento que nadie más sabe. ¿Qué es lo que hago con él para bajar el poder? Traigo otro que sepa lo mismo o parecido, pero en la medida en que agrego a alguien más al equipo que también sabe, voy diluyendo su grado de poder. Esa es la importancia que tiene, porque se supone que yo debo mantener buenas relaciones con los stakeholders. ¿Qué hago finalmente? Yo veo cuáles son los indicadores que dan poder dentro de una organización y en base a esos indicadores yo puedo construir finalmente una matriz de valoración de cuál es el grado o la situación general que yo me enfrento. Entonces yo podría decir, mira, en realidad los proveedores, la situación general es que es medio alto. En este caso, la valoración del poder que tienen los proveedores. Es baja la valoración del poder de los clientes y media alta la valoración del poder de los accionistas. Lo mismo puedo hacer, ¿no es cierto?, para algunos stakeholders internos. Te puedo decir, mira, los líderes sindicales en realidad tienen poder bajo, o los especialistas que manejan determinado conocimiento, un nivel de poder medio alto. Entonces aquí yo puedo hacer la gestión. Este especialista, ¿no es cierto?, este que maneja un conocimiento, este ingeniero, este doctor en ingeniería nuclear, ¿verdad? A lo mejor, no sé, dependencia de determinados recursos, llámese el conocimiento. Si le quito esa dependencia y traigo otro que sepa tanto como él, esta A deja de ser A y a lo mejor va a ser M de medio. Y ya no es medio alto, a lo mejor va a ser medio nomás. ¿Qué cosa? La situación general de poder. Entonces, esto me permite a mí saber de dónde puede provenir el poder. Y hacer la gestión, obviamente, para que la relación que pueda existir con ese stakeholder sea más beneficiosa para los intereses de ambos. Eso es lo que finalmente importa. Los stakeholders son bien relevantes como parte del análisis estratégico, porque finalmente puede que las decisiones objetivas que yo tome como empresa, considerando el FODA, ¿no es cierto?, las condiciones tanto externas como internas, no necesariamente terminen en un resultado que sea ejecutar la estrategia que se planificó, sino que al final lo que yo hago es la estrategia que resultó nomás por la aparición de estos stakeholders. Entonces, por eso es importante que yo pueda predecir y pueda manejar los poderes de los stakeholders y, en definitiva, mantener buenas relaciones con ellos. Hay ejemplos montones. Entonces, yo voy a querer dentro del desarrollo de la asignatura que ustedes se involucren en el tema. Entonces, ya tengo una lectura que les voy a compartir. Es un capítulo que habla de los stakeholders, de un libro de dirección estratégica. Y para que ustedes puedan hacer la lectura dirigida y concentrarse en las cosas que considero relevantes, les voy a agregar un cuestionario para que vean las preguntas que están en el cuestionario y hagan una lectura dirigida y finalmente van a responder las preguntas que están ahí en ese cuestionario. Es para manejar un poco más el tema de los stakeholders. Esta es la mejor parte de la clase, la que viene a continuación. Al fin de la clase, ¿verdad? Sería todo. Nos vemos próxima semana. Mismo canal, misma hora, mismo profesor. Ok, estén bien. Buena semana, chicos. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, chao. Ha sido una extraordinaria nueva clase de dirección estratégica, la mejor asignatura y con el mejor profesor.